Ya estamos grabando la sesión sincrónica para que les quede a ustedes en el espacio Desayuna. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro espacio semanal de formación para que continúen desarrollando todo su proceso y que continúen avanzando con sus evidencias, tanto en la parte técnica como en la parte transversal, y pues que continuemos desarrollando todo ese proceso. ¿Listo? Muchas gracias por la participación de todos. Entonces vamos a iniciar. Ya estamos aquí grabando nuestra pantalla. Voy a empezar a compartir para que empecemos a revisar y a realizar la ilustración y el boceto desde Photoshop para que ustedes tengan también el espacio de cómo se puede realizar. ¿Listo? Ya estoy compartiendo pantalla. Iniciamos entonces. Si en algún momento tienen alguna inquietud, pues como yo no estoy viendo la reunión, me interrumpen y me preguntan lo que no entiendan que se esté desarrollando. Así pues yo también podré identificar si están atentos prestando atención, o si de pronto hay alguien que tenga alguna duda muy compleja para podérsela ir resolviendo desde el espacio. ¿Listo? Entonces, acá estamos. Gracias a Eric. Eric nos envió este boceto que ya empezaba a trabajar. Si nosotros lo analizamos, aquí está todo abierto por capas y él ya lo estaba avanzando un poco más, haciendo el trazado y agregando una especie de cielo para el desarrollo. Digamos que lo básico que vamos a tener va a ser esta estructura y este personaje. Todos ya sabemos cómo se llama y cómo funciona, pero pues vamos a hacer el boceto a partir de él. Entonces, digamos que nosotros lo que vamos a tener es simplemente las dos ilustraciones, el personaje y este castillo. Para trabajar más cómodos, puesto que estamos realizando un formato en vertical, si lo dejamos con este fondo en transparente, pues se nos va a dificultar un poco el poder dibujar o el poder ir observando lo que estamos trabajando. ¿Qué será lo más sencillo que vamos a hacer? Crear una capa de respaldo en fondo blanco para que nos sirva como soporte de lo que vamos a empezar a dibujar. ¿Cómo lo hago? Vengo acá a las capas y específicamente en este espacio inferior encuentro todas las propiedades que tienen las capas y le digo la opción de crear una nueva capa. Aparece acá en segundo, es el segundo espacio de derecha a izquierda. En el primero aparece como un botecito de basura que me indica que puedo eliminar esa capa. Voy a agregarla. Al agregarla, ella se va a anteponer o se va a superponer en la línea de diseño en la parte superior. Yo la voy a arrastrar y me la voy a llevar hacia abajo para ubicarla acá. ¿Cómo puedo pintarla para que se vea en blanco? Acá yo ya tengo la capa creada. Tengo dos opciones. Si yo pico con el control, con la tecla control y con la tecla de borrar o de borrar en el teclado eh, alfabético, voy a pintar de negro. Si yo pico con Alt y con la tecla de borrar del alfabeto, del teclado del alfabeto, pinto de blanco. Hagamos la prueba. Control, borrar, pinta de blanco y al borrar, pinta de negro. Entonces, de una vez puedo establecer esas dos opciones. Si yo quiero que se pueda manejar así, igual ese color yo lo puedo cambiar. ¿Por qué me da blanco y me da negro? Porque en este espacio están asignados negro y blanco. Si yo cambio estos colores y le digo que sea rojo y que este sea azul, lo va a hacer igual. Al para pintar de rojo y control para pintar de azul. ¿Listo? O si ustedes no lo quieren hacer con comando, pueden venir acá a las opciones del botecito de pintura que está aquí por defecto y yo le puedo pintar. Pero al pintarlo, él me va a decir, sí, usted tiene acá los dos colores, pero el programa selecciona el color que está dominando o que está en la parte superior. Si yo cambio esta flechita y pongo el azul arriba del rojo, pico me lo va a pintar de azul. Entonces recuerden, con Al pinto el color que aparece en la parte de arriba y con Control pinto el color que aparece en la parte de abajo. Control y la tecla de borrar caracteres en nuestro teclado del computador. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a trabajar.
Si yo lo quiero volver a negro y blanco, acá en estos cuadritos, en la parte superior aparecen unos pequeños cuadritos, uno negro y uno blanco. Yo pico en ellos y esto vuelve a restaurarse y me queda otra vez nuevamente negro arriba y blanco abajo. Para pintar de blanco, al tecla de borrador y pinta de blanco con, perdón, con control y tecla de borrador, pinta de blanco. Ahí lo tengo. Entonces, digamos que esto es una sola ilustración. Acá nuestro compañero lo había dejado todo unido, separado, perdón. Entonces yo lo voy a combinar. Acá, si yo quiero combinar capas, selecciono tantas capas como yo necesite y le digo clic derecho y le digo aquí combinar capas visibles o acoplar imagen. Acoplar imagen va a seleccionar absolutamente todo lo que yo tenga. Combinar capas va a seleccionar va a combinar las que yo tenga seleccionadas. O combinar visible va a combinar todas las que tengan acá el ojito activado. En este caso le voy a dar combinar capas. Solamente va a combinar las dos que tengo seleccionadas. Y en este punto yo voy a empezar entonces a hacer el boceto. Digamos que esta es la imagen que yo traía de internet. Entonces, esta va a ser mi imagen base, mi punto de referencia. Yo la puedo acá nombrar con clic derecho sobre la letra dos veces. Perdón, clic izquierdo, le puedo decir que esto es la referencia o la imagen de referencia y ahí la voy a tener. ¿Qué empiezo a hacer? Bloquearla, es lo primero que voy a hacer. Activar acá este candadito, seleccionando esta capa. Y de la misma forma el fondo también lo quiero bloquear, para que no se mueva y para que yo no vaya a pintar por encima de nada de eso. Para empezar, creo una nueva capa, acá, en la parte superior. Y en esa capa, en la parte superior, empiezo a realizar todo el boceto. Digamos que acá podemos trabajar, como venía trabajando nuestro compañero, por partes, porque posiblemente podamos hacer una animación de este personaje moviéndose alrededor de esta torre. Y eso pues facilitaría todo el desarrollo de crear un espacio de una animación sencilla del personaje en este formato. Entonces, en esta primera capa vamos a trabajar todo lo que es la parte del castillo, y luego en una siguiente capa haremos el personaje. Entonces, arranquemos. Estamos aquí en esta capa, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué podemos hacer? Podemos trabajar con el mouse o podemos trabajar con nuestra tableta y empezar a hacer el boceto o la ilustración. Empecemos con el mouse. Entonces, yo vengo acá con el mouse y utilizo las herramientas que posiblemente ya podemos conocer, el pincel, la plumilla o el lápiz. ¿Dónde están ubicadas? Si ustedes se desplazan en esta barrita que está a este lado, en el lado izquierdo superior, van a encontrar igual que en Illustrator las opciones de herramientas que existen. Puntualmente, a mí me gusta trabajar con este pincel o también con el lápiz. Uno puede hacer líneas de lápiz para empezarlo a estructurar o utilizar el pincel. Efectivamente, el pincel está mucho más grueso porque tiene acá unas propiedades que yo debo ajustar. Si yo quiero cambiar ese tipo de pincel que lo estaba trabajando para hacer una textura de serpiente, lo cambio. ¿Cómo lo hago? Acá en este espacio, después de activar la herramienta de pincel, se despliega este espacio adicional que tiene las propiedades del pincel. Aquí yo vengo y le digo, listo. En esta flechita que está aquí al lado de la forma y del texto pincel, voy a picar en ella y él me va a desplazar a una ventana adicional donde puedo controlar el tamaño del pincel que yo tengo, el tamaño de muestra, pues que es este mismo que está aquí, y opciones de pinceles que ya están previamente cargados en el programa o que yo puedo llamar. Entonces, digamos que lo vamos a trabajar con un pincel de 13 puntos, más o menos así, probamos cómo funciona. Si está muy grueso, cambiamos, en vez de que sea de 13 píxeles, lo podemos bajar acá con el ascensor para ir probando un trazado particular. Particularidades de estos trazados. Si yo lo realizo con el mouse, voy a tener una línea continua que no va a tener variaciones en su composición, o sea, va a ser uniforme para todo el espacio. Si por el contrario yo la hago con el lápiz y con la tabla digitalizadora y activo las opciones de la presión,
que tiene las propiedades del pincel, voy a empezar a trabajar de acuerdo a la presión que yo ejerza sobre la tableta. Si yo, a ver, control Z, démosle, perdón, ventana, también esta es muy útil. En la opción de ventana hay uno que se llama historia. Y en historia, él va guardándome todos los pasos que yo he hecho. Digamos que me voy a parar solo en este. Y si yo hago una línea, ahora sí, toco el pincel y si yo trazo una línea delgada y luego más fuerte o presiono más sobre la tableta, voy a tener una línea que va a tener diferentes densidades en el trazo, o muy afilada, o más bien puede ser un poco más gruesa. Dependiendo de la presión que yo ejerza sobre la tableta, la línea será diferente. Hecha con el lápiz, y si la hago con el mouse me va a dar una línea más uniforme en cuanto al grosor. Sí he sido claro con lo que les acabo de indicar. Sí, Perfecto, señor. gracias. Entonces, ustedes observan y miran cuál es la mejor opción que pueden tener y también observarán ese detalle de acuerdo a sus capacidades y posibilidades. No quiere decir que yo los esté incitando a que compren una tableta de ilustración. Sin embargo, cuando utilicemos Blender también les va a ser muy útil porque algunos detalles de pintura y de diseño para los personajes con la tableta pues son un poco más prácticos. Vamos a borrar todas esas líneas que yo hice ahí. Voy a activar la herramienta del borrador que aparece en esta partecita o que yo la puedo activar con la tecla E. Si yo pico en mi teclado la tecla E, me va a habilitar la opción del borrador. Ahora bien, ¿qué pasa que cuando yo tengo el cursor se ve como una señal de un más como con un puntico en el centro? Si yo quiero ver la forma de lo que yo quiero trabajar, desactivo la tecla Block Majus y él me va a mostrar ahora una esferita. Y esa esferita me indica el tamaño que va a tener la herramienta que yo estoy utilizando. Yo la puedo agrandar para poder abarcar más espacio y borrar todo más completo. O puedo volverla muy pequeñita para borrar solamente algunos de los detalles que esté trabajando. Eso dependerá del flujo de diseño que ustedes vayan desarrollando con su ilustración o también de la habilidad que empiecen a desarrollar ustedes cuando empiezan a realizar. Entonces vamos a trabajar acá. Primero, el castillo. Entonces, estoy aquí en el espacio de la capa, vengo al trazado en negro, me paro acá en los pinceles, habilito el pincel de puntaje 6, lo puedo subir de pronto a 8 y empiezo a hacer el boceto. Entonces, iniciamos con el boceto básico de cómo más o menos se va a ver el castillo. No necesariamente tiene que ser perfecto, porque si ustedes se dan cuenta, los procesos de ilustración, eh, casi que ninguna línea es 100% afilada a menos de que yo la cree con ese espacio. Entonces yo puedo hacer simplemente mis líneas acá del boceto y empezar a trabajarlo. Yo personalmente no soy tan, ¿cómo se podría decir eso? Como tan psicorrígido cuando empiezo a trabajar. Me doy un poquito más de libertad cuando estoy diseñando y cuando estoy empezando a estructurar lo que voy a realizar. Y esto también lo va adquiriendo uno a medida que entre más trabaje y más practique con los pinceles y con las plumas de los programas, más preciso va a empezar a ser el desarrollo que van a realizar. Entonces, digamos que estas líneas acá para hacer el tema de los balcones, el tejado, esta partecita inferior de acá, tal vez un poquito más pequeña, estas pequeñas ventanas que tiene acá a los lados. Simplemente estamos haciendo el boceto previo y luego vamos a empezar a pintar. Siempre he sido partidario que entre más trazados tenga, puede funcionar mucho mejor en cuanto a la fluidez de la ilustración.
Listo. Otra buena forma también de hacer esto es mezclar. Uno puede trabajar vectores en Illustrator, ser muy preciso con las líneas de definición, luego exportar el archivo y traerlo aquí a Photoshop para poder empezar a darle ciertos detalles, características y propiedades que se especifican cuando uno empieza a trabajar con estos software. Simplemente lo que yo estoy haciendo es medianamente calcar lo que ya existía ahí. No exactamente igual, o sí, si alguien me dice, profe, quiero que quede igual, efectivamente pues se sentará y lo hará lo más similar posible al original. Si no los convence un trazado de este tipo, pueden utilizar también la plumilla. La tecla P activan y van generando el trazado. Aunque esta me permite trazar y generar una línea. Ahí está. Listo. Ajá. Puntaje en trazado. Listo. Y ahí la puedo tener para empezar a trabajar. Aplicar. Listo. O con esa guía. Enter. Puedo también empezar a trazarla desde ahí. Porque tengo una línea base que me va a permitir estructurarla un poquito mejor. O lo puedo hacer por tramos. Este primer tramo, este otro y este acá al final. Listo. Listo. Igual. B, sí. Y hacemos entonces las escaleras. Las secciones de los ladrillos. Todos los detalles que yo considere prudentes para poderlo realizar. La puertica esta que tiene acá. Sí. Y vamos sacando entonces las otras formas. Listo. Los detallitos, si los quiero tratar de calcar lo más similar posible, también lo puedo hacer. Esto netamente es de sentarse a practicar. Entonces, bueno, digamos que esto queda así, hacemos rayitas por acá en la parte superior. Esta me gustó, más curvita. Eso por acá, una que otra rayita para subdividir, como el tema de los bloques. Listo, ahí está. Entonces tenemos en esta capa únicamente el boceto del edificio. Acá está. En la siguiente haremos el boceto del personaje. Entonces, ocultamos esa capa momentáneamente y venimos entonces al personaje y utilicemos otro tipo de herramienta, otro tipo de pincel. Por acá habrá uno que sea de forma gaussiana, como difuminadito, así como este. Creamos una nueva capa acá y en esta nueva capa empezamos entonces a trazar. Ya no se va a ver el trazado tan definido como en esta, que se marca completamente, sino va a ser un difuminado particular.
En lo posible, mantener las capas siempre ocultas o bloqueadas para evitar cambiar o movernos en otra capa y alterar lo que estamos haciendo en la capa anterior. Dejémoslo acá. Venimos otra vez aquí al pincel, lo buscamos, trabajamos un pincel más pequeño y empezamos entonces a hacer el boceto. Este va a tener una onda más sutil en cuanto a los trazados y va a ser algo más libre a lo convencional que estábamos trabajando en los otros trazados que eran mucho más firmes en cuanto a la línea. Se trata más o menos de calcar lo que nosotros queremos. Si queremos que quede tal cual como está ahí, pues yo siempre he pensado que entre más perfeccionistas seamos con eso, pues más nos vamos a frustrar. Lo traigo a colación. Mi profe de la Universidad de Ilustración nunca me dejaba utilizar el borrador. Él decía que de todas las líneas que nosotros hacíamos, así fuesen en el momento una línea errónea, podríamos rescatarla para hacer una textura, para hacer un volumen. Tanto así que siempre nos decomisaba el borrador cuando estábamos en clase de ilustración. Entonces tenía una gran colección de borradores porque nos quitaba el borrador. Normalmente cuando uno borra en el papel, tiende a lastimar mucho la hoja. En este tema de la ilustración digital, pues no pasa, pero pues ya uno termina acostumbrándose. No me gustó esa pierna. Hagamos la mejor línea acá, baja aquí, devuelve estas dos. Listo. La otra piernita por este lado. Y la sonrisa. Listo. El boceto ya lo tenemos. Nuevamente entonces tenemos dos capas. Una capa donde está el personaje y una capa donde está el edificio. Ya con estas podemos empezar entonces a pintar. Efectivamente, bloquear las capas va a ser lo más sagrado que vamos a hacer. Vamos entonces a empezar a trabajar. Igual que en Illustrator, la idea es todo ir generándolo por capas. Entonces, si quisiéramos empezar a pintar el personaje todo por dentro, creamos una nueva capa entre estas dos y vamos a la plumilla. P me activa la plumilla y yo puedo decirle a esta plumilla que trate de hacer una silueta muy similar a la que yo estoy desarrollando para poder pasar por encima de ella, hagámosla muy rápidamente, por el trazo que yo estoy creando. Acá, perdón, borremos este, P menos, borra un nodo que yo no quiera. Ahí está. Este de acá también. P menos. A ver, toco esto con la herramienta de selección directa. Mm, mm, con esta. Ahora sí. Y esta la voy a correr y lo voy a ubicar solo a este. Ahí, solamente él. Listo. Otra vez. P y continúo la línea desde acá para hacer esta partecita. Con la herramienta de selección directa me ubico acá. Y toco el modificador para ir moviéndolo un poquitín. Más o menos ahí. Listo. Seguimos otra vez con la tecla P
Tocamos acá y vamos haciendo la parte de la pierna. En realidad, es más que pintarlo, es hacer como toda una silueta completa. Acá, en línea curva por acá, bajamos acá esta. Todos los otros detalles que de pronto no nos salgan bien, los vamos a corregir en el proceso de pintura. Pero lo que vamos a hacer es más o menos una siluetica por todo el borde del personaje. Y luego tendremos que hacer también siluetas para poder pintar ojos, boca, todos los otros detalles que queramos. Más o menos así acá. Tocamos. Vamos subiendo en estas dos. En este último punto es crucial que este punto que está finalizando se conecte con el otro. Si no lo hacemos bien, nos va a fallar. Entonces, acá venimos con la línea. Cuando yo la acerque al otro nodo, bueno, ahí no se nota tanto. Si yo la acerco a un nodo donde esté, ejemplo, por acá, ustedes se van a dar cuenta que aparece cuando yo la paso por encima del nodo un menos, ¿sí? Pero si la voy a pasar allá donde finaliza, va a aparecer una formita de círculo. Si yo espero a que se pare la formita de círculo, pico en clic, ella se va a cerrar automáticamente allá. Hecho esto, le digo clic derecho con el mouse y le digo que haga una selección. Esta opción que es la 4, la opción 4 en este menú desplegable. Le doy hacer selección. Le digo que ok, no le cambio nada y esto se va a volver como una línea de hormiguitas. Toda la circunferencia o toda el área del personaje se va a volver hormiguitas. Con estas hormiguitas, entonces yo digo, ah, listo, yo quiero pintar este personaje. Vengo por acá y toco un color. Vamos a utilizar posiblemente este. Pensemos en otros colores. Acá. Ahí lo tengo. Aquí, como tengo habilitada la capa en la que yo estoy trabajando, le voy a decir que lo pinte. Entonces le digo que dé al y borrar para que lo pinte de verde. Y ahí ya me queda pintado. Hecho esto, le doy control D, para quitar las hormiguitas. Y donde yo sé que quité las hormiguitas, voy a empezar a notar algunos detalles que fallaron. Lo puedo corregir desde ese mismo espacio, pintando con el pincel, con el mismo color verde, para tapar esos bordes que no quedaron tan bien. Y o sumar o restar. Aquí se trata de sumar o restar, porque si se dan cuenta, aquí en la parte superior quedó con un borde adicional. Restamos, entonces vamos a darle con el borrador para borrar un poco esa parte superior y volvemos a darle con el pincel para reforzar el bordecito. Entonces vamos pintando y vamos rellenando hasta donde debería quedar para evitar pues que nos queden las manchas por fuera. Será más importante de pronto en estos bordes donde se nota mucho y borrar será importante de pronto en estas partes. Vamos a correr y vamos a ir borrando todos esos detalles que de pronto a nuestro gusto se sobresalen del boceto que estamos realizando. Ahí. Listo. Nuevamente B para poder pintar. Estos detalles de acá también con B. Acá tendría que pintar esta parte de arriba. Activar la tecla E para borrar este borde. Listo. Seguimos revisando. B, acostúmbrense a trabajar con los comandos. Eso les va a facilitar, bueno, les va a disminuir un poquito el tema de los tiempos, porque no tienen que ir a buscar cuál es la herramienta, sino ya se saben el comando, la habilitan con teclado y siguen trabajando sin necesidad de ir a buscar cuál es cuál era la herramienta, dónde la encuentro, sino que ya ustedes digamos que por ósmosis lo empiezan allá a trabajar
así de forma intuitiva. ¿Qué podemos hacer? Ya lo tenemos acá en una capa. Para optimizar los espacios, entonces yo digo, listo, este personaje yo quiero que tenga volumen, creo una capa nueva, vengo acá y creo una capita nueva en la parte superior. Y esta parte superior yo le voy a decir, listo, yo quiero que tenga sombras y efectos. Vengo con este pincel que estoy trabajando de difuminado, lo vuelvo más grande, por acá, y no utilizo, no utilizo el color base verde, sino vengo acá y asigno negro. Entonces le digo a esto que empiece a hacer manchas acá, o que más o menos vaya definiendo lo que yo quiero que tenga más realce en cuanto al volumen. Digamos toda esta partecita, perdón, toda esta partecita de acá. La parte de la pierna, la parte del vientre, la cola, la patica, esta partecita externa. eh, bueno, no sé, las orejas, ¿cómo se llaman esas partes de arriba? Las manos, así y así. No pasa nada que nos salgamos, ya lo vamos a corregir. Les voy a enseñar una forma de cómo corregirlo para que no se salga de lo que ya estamos trabajando. Más o menos ahí, tan, y un poquito más acá. Y una gotica por aquí abajo. Listo, ahí lo tengo. ¿Cómo hago para que esto quede al borde y que no se vea así, ¿cómo se llama esto? Desorbitado o fuera de los límites. Vengo aquí a mi capa anterior que yo tengo, que es el trazado básico. Pico en ella con control y sobre la miniatura le hago doble clic y él me va a generar nuevamente la selección de las hormiguitas. Ahí está hecho. Entonces, si yo quiero que esta máscara, que son estas hormiguitas, se aplique en otras capas, tengo que habilitar la capa en la que yo quiero que se active, en esta del trazado. Entonces, si yo le doy ahí como está, borrar, suprimir, perdón, en la capa que estoy trabajando, me va a borrar lo de la parte de adentro, pero yo quiero que me borres el exterior. ¿Cómo lo hago? Tengo las hormiguitas puestas o la selección puesta. Vengo acá a estas propiedades que se llaman selección. En el menú de archivo, en la parte superior, en el quinto puesto está selección. Yo pico en él y le digo que invierta esa la selección. Que lo que va a borrar está adentro. Ahora lo que yo quiero es que respete lo de adentro y que borre lo de afuera. Invierto esa selección. Y al invertirla, entonces las hormiguitas van a aparecer por todo el borde del formato del personaje y también van a aparecer por el borde del formato. Entonces ahí me está indicando que va a borrar lo que está por fuera. Hecho esto, ahora sí le doy suprimir. Y al suprimirlo, entonces él me va a respetar el trazado que yo tenía. Hecho esto, le doy control D para quitar esa selección y activo nuevamente mis capas. Y ya el personaje va a ir hasta ese borde. ¿Qué hago yo adicional? Sí, está muy oscuro. Vengo a esta capa que estoy trabajando, que es la sombra, y puedo cambiarle las propiedades. Puedo decirle que tenga una luz suave para que se note muy tenue, o puedo darle un multiplicar para que se entremezcle con el color verde de base en fondo, y luego acá en las opacidades bajo la opacidad a un término promedio y también puedo bajar este relleno para que se vea mucho más clarito. Aunque con la opacidad podemos empezar a jugar para que sea muy claro o más marcado. Digamos que por aquí quedaría bien. Y ya con este parámetro, entonces voy a decir, listo, aquí ya más o menos me está quedando. ¿Qué tengo que hacer? No me gusta que se vea tan redondo acá. Vengo a mi borrador, activo un borrador más grande, clic derecho, activo un trazado de borrador más grande y empiezo a borrar. Tengo opciones también para borrar. Si se dan cuenta, este borra muy lineal y no difuminado. Yo no quiero eso. Quiero que borre difuminado. Vengo a estos borradores que tienen como esa sombrita. Y con estos entonces yo puedo empezar a borrar para empezar a generar esa intención de pronto
de movimiento o de volumen más puntualmente en algunas partes. Entonces yo puedo ir modificando esos detalles y dejar que no se vea como si fuera en punta, sino que se vea redondeadito, muy bien perfilado, así. Luego taparemos y cubriremos los otros detalles, pero por el momento vamos a trabajar con estos para empezar a generar esos espacios de volumen que son chéveres, pero que también necesitamos pulirlos un poquito antes de continuar. Si el grosor del pincel está muy pequeño, lo podemos volver más grande, va a abarcar menos espacio y va a borrar más gaussiano o más difuminado. Eso lo elegiremos nosotros pensando en nuestro proyecto y cómo queremos que se perciba. Si muy marcadas las sombras o más bien unas sombras muy tenues que sean parte del diseño, pero que no llamen tanto la atención. Ese puede ser una buena opción para poder trabajar. Entonces, igual, acabamos borrando muy suavemente y ajustando poco a poco cada uno de esos espacios. Y aquí ya podemos empezar entonces a tener algunos detalles de sombra. Dios mío, me va a enloquecer. Así. Porfa, pueden apagar el micrófono porque estoy escuchando como una respiración por allá en el fondo. ¿Quién es? Ah. Entonces, con ese detalle yo puedo empezar a fusionar esto. Decirle, listo, usted hizo esta sombra, está muy alta, quiero que se... Ay, Dios mío, voy a apagar este aparato, si no, no me va a dejar hacer la clase hoy. Ayer me pasó igual, ya, si no, no me deja concentrar. Acá, entonces, si ustedes mueven este ascensor de las opacidades, pueden dejarlo mucho más clarito o mucho más oscuro, dependiendo de lo que ustedes necesiten o como lo quieran percibir. Digamos que ahí va a quedar bien en un 33 o lo podríamos dejar en un 20 o en un 25%. Con puntajes en numérico también funciona. Listo, ya tenemos, digamos que una sombra base para empezar a trabajar. Puedo empezar a agregar más capas, otra adicional dentro de estas dos, para generar el detalle de los ojos y la boca, que se vea como fantasmagórica, digámoslo así. Entonces, igual, pintamos, tenemos el pincel y lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar ahora con un pincel de trazado recto y con un color distinto. Pensemos que vamos a utilizar el color azul. Vamos a empezar a trabajar y a pintar esto de color azul. Profe, una pregunta. Señora, ¿Uno le puede cambiar el color a las sombras? claro, Bueno, es que yo había escuchado algo, no sé si será verdad, pero decía que si uno hacía las sombras con el color complementario, como que quedaba más armonioso, algo así. sí, sí lo puedes Entonces hacer. quería, yo dije, bueno, de pronto pues si uno le puede cambiar eso. Sí, digamos que, bueno, en cuanto a la creación de las sombras, a ver, hagamos el ejemplo acá con los ojos y les explico cómo se hace. Acá pintamos nuestro ojito de azul. En ese caso, creo que eres Kerem, ¿sí? Sí, señor. Ok, ya. Entonces, Kerem, en este caso, para cambiar colores, aplicamos entonces el espacio con un color específico. O yo podría cambiarlo. A ver, vamos a probar de varias formas y miramos cómo funciona. Para que de pronto tú puedas ver con máscaras y también con otro efecto adicional, como podemos cambiarle el color dentro de lo que ya hemos creado. Digamos que si tú lo quieres hacer con este color azul y definitivamente te diste cuenta que no era el color que tú querías por alguna razón, puedes generar una máscara de recorte y cambiarlo. Vamos a ver acá. Borrar. Está muy grande ese borrador. Trabajamos un borrador, una gotica más pequeño y vamos perfilando esto por acá. Hecho este espacio, de una vez trabajemos el tema acá de los ojos. Igual, cambiamos de tono
pincel más pequeño. Este puede ser, y empezamos a pintar la parte de adentro. Y este de acá también. Alguien me puede decir, profe, se le ve el borde muy desvanecido y se marca demasiado. Vamos a solucionarlo para que funcione también. Será una sumatoria de capas. Si yo quiero que el borde del personaje sea más sólido, vengo a la capa que tiene ese espacio y le doy control J varias veces. Ah, perdón, no, esta no es. Esta es la de la sombra. Yo necesito es darle a esta, control J. Si yo le aumento, el trazado va a ser más definido y va a verse mucho mejor. Y lo que yo debo hacer cuando lo aumente es venir acá, seleccionar todas estas tres capas que creé y combinarlas en una sola. Clic derecho, combinar capas. Entonces el trazado se va a ver más fuerte. Y yo voy a poder también con ese trazado que no me está gustando, venir acá al borrador y empezar a pulir estas líneas para que se vean más afiladitas. Y que no lo está haciendo porque estas dos están sin combinar. Combinémoslas otra vez. Listo, ahora sí. Entonces, todas esas líneas de bordes tan afilados, o perdón, no, tan redondos, a mí personalmente no me gustan. A mí me gusta que la línea termine más bien en punta. Se ve más estético, a mi gusto personal. Pero pues ustedes definen cómo lo quieren hacer. Yo siempre hago ese tipo de correcciones ya después de que voy trabajando y voy puliendo lo que estoy diseñando. Muy sutilmente voy borrando algunos detalles que yo observo que no me quedaron tan bonitos. Y pues como esto tiene la opción del borrador, pues más fácil. Así y de pronto por acá, mentiras, no tanto, más bien en la punta. Para que no se vea eso tan redondeado al final, sino más bien afiladito. Exactamente. A medida que ustedes vayan trabajando ahí y desarrollando las ilustraciones, pues van adquiriendo ese gusto porque tengan ciertas características y se pueden ir corrigiendo con ese espacio o con la dedicación que ustedes le pongan al trabajo. A mí personalmente, y les soy honesto, me gusta vectorizar en Photoshop, en Illustrator, las líneas básicas y luego venirme acá para Photoshop y en Photoshop sí empezar todo el trabajo de ilustración y pintura, porque pues los pinceles de Photoshop están diseñados y planificados para hacer ese tipo de efectos más sencillos. En Illustrator tiende a pesar demasiado y genera después conflictos cuando vamos a guardar. Pero en estos archivos PSD o PDF de Photoshop, el guardado pues es más alineado a la forma y no vamos a tener de pronto conflicto, perdón, no vamos a tener tanto conflicto con el tema de guardar. Bueno, esto es de 100% de dedicación. Ya aquí cambia un poco el tema de ver el personaje tan redondo en las puntas, sino más bien afiladito y se ve mucho mejor. Son pequeños cambios que se van generando para aumentar pues las características que tiene. Entonces, el orden siempre es importante. Esta es la capa del trazado, la vamos a bloquear. Esta es la capa de la sombra que yo estoy proyectando. Con esta que voy a borrar una de las dos porque solo necesito una por el momento. Yo no quiero que la sombra se vea tan marcada. Si lo controlo desde las opacidades. Pero digamos que lo voy a dejar momentáneamente ahí. Aquí abajo está la capa de los ojos que está en una sola. Y como está en la parte inferior, ustedes pueden alcanzar a notar que sobre esta capa está la sombra y la sombra también va a intervenir acá. Luego vamos a hacer los detalles de luz. Vamos a terminar entonces esto. Como yo estoy trabajando en orden, sé que esta es la capa de los ojos
Y bueno, en general de los ojos voy a hacer en esta misma capa los detalles de la boca. Este color verde que coloqué me gustó, perdón, ese color lila que coloqué me gustó. Entonces vengo acá y sigo pintando ahora el tema de la boca. Me puedo acercar mucho más con control más o con la ruedita del scroll del mouse para poder empezar a pintar bien los detalles en cuanto a la cercanía que yo puedo tener para establecerlos. Profe, me surgió otra duda. Señora, Ahí el tema de las capas, ¿eso tiene que tener un orden específico o es indiferente? O sea, digamos que la capa de pintura tenga que estar obligatoriamente encima de la otra o debajo de la otra. sí, es importante el orden, porque si tú las revuelves, él siempre te va a mostrar la capa superior de primeras. Entonces, si digamos, yo pongo el trazado de últimas cuando vaya a empezar a editar o a exportar, no se va a notar. Entonces, siempre es importante el orden de las capas. Ejemplo, en el orden de las capas, la capa superior tiene que ser el trazado. La capa final tiene que ser el color de relleno y las capas intermedias van a ser los colores de relleno específico o puntuales y las sombras y las luces. Porque si yo trabajo ordenadamente, nunca voy a dejar perder el orden de las capas en las que estoy trabajando. Y muchas personas, cuando hacen este tipo de ilustraciones, acostumbran a ir nombrando cada una de las capas. Entonces, esta primera se va a llamar el trazado básico o el delineado. La siguiente se llamará la sombra. La otra se puede llamar los reflejos o el brillo. La siguiente se puede llamar el color de fondo general. La otra se puede llamar los detalles. Y así sucesivamente, en el momento en que yo tenga infinidad de capas, que me puede llegar a suceder, me va a ser más fácil a mí poder cambiarlas o corregir, porque yo sé cuál es la que tengo que intervenir. Entonces, si yo la busco y digo, ah, es la capa, el error lo tengo en donde pinté yo la boca. Entonces, si yo sé que esta está en los detalles, que la boca es parte de los detalles, busco acá dentro de mi hilera y en mis opciones de capas y puedo editar lo que yo necesite o crear una máscara y volver a borrar. Vamos a terminar de hacer esto y hacemos lo de las máscaras para que ustedes vean qué cambios de color y cómo lo podemos generar de formas sencillas. A mí me gusta enseñarles, digamos que esos trucos que yo sé que son prácticos a veces y que les puede servir. Digamos que esto está así. Los dientes van a ser blancos, pero yo quiero que esto sea de otro color. Yo definitivamente dije, no, este morado, este lila y ese azul no me gustaron. ¿Qué puedo hacer? Para no perder lo que yo ya hice acá, estoy en esa capa, le doy control J. Creo un duplicado de la capa. Creo dos capas. Esta en la parte superior y esta otra acá abajo. En la que voy a cambiar es en esta que se llama copia. ¿Qué puedo hacer yo? Una forma rápida es entrar acá. Entonces, tengo la capa seleccionada y me vengo acá para un espacio que se llama imagen. En este espacio de imagen, denme un segundo, voy a tomar agua porque tengo la garganta seca. Mm. Listo, volvemos. Entonces, tengo la capa seleccionada, vengo acá a imagen, pico en la opción de imagen y acá me despliega un montón de opciones. Específicamente, interesante que las cacharreen, pero hoy vamos a trabajar con una que se llama ajustes. En ajustes hay varias opciones. Hay brillo y contraste, niveles, curvas, exposición y la que a mí me gusta utilizar que se llama tono y saturación. Yo le doy clic en tono y saturación, él me va a desplazar esta bandejita acá, esta ventanita. Esta ventanita hace esto, cacharrear. Si yo acerco la iluminación al blanco, todo va a volverse blanco. Si lo acerco al lado negro, se oscurece. Si lo dejo en la mitad, me deja los colores como yo los tengo, o más o menos.
Si lo sobresaturo, los colores se van a ver muy brillantes o voy a quitar la saturación y se va a ver gris. O por el contrario, si me ubico en este tono, puedo empezar a navegar en él y cambiar la colorimetría automáticamente dentro de las gamas de colores que existen acá. Digamos que a mí me parece genial este. Me encanta ese color lila y este color naranja acá. Entonces yo puedo dejarlo en este espacio, más o menos, y decirle que sea mucho más intenso y que se vaya más a los colores pasteles o que se vaya más a los colores oscuros. Digamos que por acá me puede funcionar a mí. Entonces aquí ya tengo una opción. Le digo, ok, pero quiere decir que tengo dos opciones. Tengo la original que creé yo aquí y tengo esta opción 2 que es con ese cambio de color. No he perdido ninguna de las dos capas, al contrario, tengo una opción. Alguien me puede decir, profe, qué chévere porque yo puedo hacer una animación donde el fantasma se vaya moviendo y a medida que se mueve, también cambia de color. En un friend está de este color, o en 5 friends está de este color, y en 5 fotogramas está de este otro color. Entonces también podemos jugar con ese tipo de espacios para generar animaciones desde este espacio, simplemente con cambios de color, sin modificar tanto el proceso. Esta es una manera que para mí es la más sencilla. ¿Qué podemos hacer? Digamos, igual que hicimos con el fantasma. Vamos a tener este fantasma aquí o el cuerpo, perdón. Entonces yo definitivamente dije, ese verde no me gustó, quiero otro color. Esa es otra forma de hacerlo. Volvemos a tocar con la tecla Alt y nos paramos en la miniatura de la capa que activa una formita como de una manito. Entonces yo le doy doble clic ahí, perdón. Si me paro con el Alt, ¿dónde está mi mouse? Alt. Ah, perdón, lo que hice fue crear una capa de duplicado. Suprimámosla. No es lo que quiero hacer. Quiero quedarme con mi capa. Cancelar. Darle. Ahí está. Al control y ponerle y tocar la miniatura. Picar en la miniatura. Él me va a generar otra vez una máscara de recorte. Si yo quito el color que tengo ahí debajo y puedo ocultar todo lo otro por el momento, tengo mi color verde. Entonces yo dije, no, ese verde no me gusta, yo quiero otro color. Vengo acá, selecciono otro tono amarillo, por decir este. Y entonces lo pinto. Al pintar, al borrar con la tecla de borrar caracteres, me va a pintar esto de amarillo. Entonces, igual, control D para quitar la selección, puedo tener múltiples opciones. Una donde el fantasma se va a ver en color amarillo, o pico y vuelvo a mi fantasma de color verde. Si ven el cambio, simplemente con utilizar las máscaras de recorte. Si lo quisiera hacer para las sombras, se complica un poquito, pero también lo puedo hacer. Digamos que, como dice Kerem, que ya no quiere que las sombras se vean de color negro, sino que sea el color complementario. Tocamos nuevamente ahí, le damos control, en la capa de las sombras le damos control y le damos doble clic en la miniatura. Se van a dar cuenta que solamente seleccionó unas partes que son más o menos los bordes de la sombra que yo tengo acá. Entonces, nuevamente, creo una capa nueva, no pierdo lo que ya hice, lo oculto, y en esta voy a asignar entonces el color complementario. Del color complementario, ¿cuál es el complementario del amarillo? El azul. El azul. Muy bien. Entonces yo me vengo para acá, busco un tono de azul y le digo, ok, y lo vuelvo a pintar. Y cuando yo lo pinte, entonces me va a asignar el color, me va a respetar un poco el blur o ¿cómo se llama eso? La migración que tiene el color porque está en ese degradado en gaussiano. Le digo control D y como yo ya lo tengo en el complementario, entonces bajo la tonalidad acá, perdón, la opacidad la puedo alterar
para que las sombras destaquen más con respecto a los colores complementarios. Así lo puedo hacer. Igualmente, tendré la opción de dejarlo con el color base negro de las sombras o utilizar el color complementario para el amarillo. Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Claros o perdidos? ¿Sí o no? Gracias, Sofi. Supongo que está Sí, claro porque todo el señor. mundo está entendiéndome perfecto. Sí, Sí, señor. señor, todo claro. Eso, perfecto. Profe, Gracias entonces por responder. ese ejemplo de organización de capas que diste era como el ideal, ¿sí? Sí, señora. Entonces, hagamos la verificación. Veamos cómo está el orden de esto. El orden siempre debe ser esto. En la primera, en la capa superior de primeras, el trazado de toda la pieza. En la segunda capa, las sombras. De arriba hacia abajo, en la segunda. En la siguiente, bueno, acá hay otra sombra, sería entonces los elementos de relleno, que aquí nos falta hacer los dientes. En la siguiente deben estar los colores sólidos del personaje y así sucesivamente. Esto ya compone entonces el diseño. Vamos a borrar lo que no necesitamos. Vamos a dejar solamente estas como el ejemplo base. El color de la sombra, entonces acá lo vamos a establecer para que tengamos un orden. Entonces esto se va a llamar trazado personaje o trazado para que sepamos que es personaje o el nombre del personaje. Entonces ahí dejémoslo, trazado. Estos van a llamar sombras. Y la idea es que cuando nosotros trabajemos, digamos que vamos a hacer el personaje en una sola capa, en un solo espacio, lo podemos trabajar acá y luego en otro trabajar el fondo y luego unirlos. Pero pues para el ejercicio lo vamos a trabajar todo ordenadamente aquí. Sombras, este se va a llamar detalles y este se va a llamar color de relleno. Color de relleno. Es importante manejar siempre por capas. Ahora, yo ya hice esto. Voy a crear una capa nueva que se va a llamar los reflejos o los brillos, como lo quieran decir. A mí me gusta decirle reflejos. Entonces, en esta de reflejos, igual que en el de sombras, vamos a hacer los reflejos, pero a mí me gusta trabajarlos en blanco. Entonces yo voy a decir, listo, acá va a tener un reflejo en blanco que no lo está haciendo porque yo estoy tocando el borrador, no estoy tocando la herramienta correcta. En 100 puntos, sí, en 100 puntos está bien. El trazado del pincel. Y lo que quiero es que en 100 puntos que pinte una linecita de blanco. Perdón, una linecita de blanco acá. Una linecita de blanco acá arriba. Otra linecita de pronto acá. Un pequeño linecita por acá. Otra por aquí. Una en esta partecita. Tal vez una acá en la barriguita. Una en la pierna. Y otra chiquitica acá. Y de pronto una acá en las cejitas. Así. Ya las hice. De una vez lo que hago es, igual que en el anterior, si yo observo que está muy afilada, vuelvo al borrador, lo agrando para empezar a quitarle fuerza a esos detalles, de ejemplos por acá en esta parte, y de pronto empezar a afilarlos. A mí me parecen más bonitos cuando tienen una parte en un lado más gruesa y en la otra más delgadita. Me parece que son más sinuosos, pues no sé, yo soy quisquilloso. Entonces a mí me gusta trabajarlo así. Ahí y vamos pintando y vamos borrando. Creo que la mejor forma para que ustedes se vuelvan prácticos en el tema de la ilustración es empezar a calcar. Para todos aquellos que dicen, profe, yo no sé dibujar, me da miedo, no lo puedo hacer, estoy que me retiro del curso. Siéntense a practicar
y entre más practiquen, más pulidos se van a volver. Entonces, digamos que ahí ya lo tengo, borradito más o menos ahí. ¿Qué hago yo? Vuelvo acá a las propiedades de la capa de reflejos y ya no le voy a decir multiplicar. Si yo le doy multiplicar, se desaparecen porque se funden con el color base que hay ahí. Yo le puedo dar una propiedad que se llame luz suave para que queden así medianamente marcaditas, otra que se llame luz fuerte para que resalten más. A mí me gusta dejarlas en luz suave o a veces hay una que se llama superponer color. No, no, esa no es. Luz focal, luz intensa, luz suave. A mí me gusta utilizar luz suave. Luz suave les va a dar ese detallito y lo puedo utilizar con no tono las cambia. Aquí hay varias. Saturación, luz fuerte, sobreexposición del color, aclarar. Creo que aclarar funciona. Y luego acá en las opacidades voy a bajarla un poquito. Por ahí. Listo. De esa forma lo podría trabajar y hacer entonces el efecto. Si quisiera que de pronto el personaje tuviera una sombra adicional, una sombra proyectada, vengo a la capa que estoy trabajando aquí y aquí en las funciones, en esta partecita inferior, pico en ella, doble clic y acá también me desplaza a otras opciones. Sombra paralela, resplandor exterior, interior, bisel, bueno, hay varios, satinar, trazar, en fin, hay una infinidad de opciones. Digamos que esta yo le voy a hacer un resplandor exterior. Pico en la opción de resplandor exterior y le voy a decir que sea de color, acá cambio este color, por un color naranja, verde, bueno, digamos que este rojito de acá. Le digo OK al color, acá en trama lo cambio a multiplicar o lo cambio a normal y lo que hago es subirle la opacidad, sí, aumentar el tamaño. Cuando yo aumente el tamaño, pues se va a percibir mucho más y la extensión va a hacer que se vea más marcado o menos marcado. Digamos que por ahí. Una extensión normal y un tamaño promedio y que no tenga ruido. Al tener ruido se va a ver como granulado en los bordes, pero si no tiene tanto ruido se va a ver más bien lisito. Y en la opacidad puedo cambiar la intensidad del color, más o menos por ahí. Digamos que ahí está bien. Le digo, OK, eso va a hacer que entonces tenga ese efecto adicional. También se lo puedo aplicar a los otros detalles. Digamos, a estos detalles de acá les puedo hacer eso. Pero antes de continuar en los detalles, vamos a pintarle los dientes. Estamos en la capa de los detalles, venimos al pincel con la tecla B y vamos a pintar los dientes rápidamente. Entonces digamos que para mí los dientes van a ser así, blancos, y luego, ay, perdón, y luego con la capa de sombras a los dientes también les voy a dar sombrita, igual que lo que hicimos con los detalles de la parte superior. E incluso con ese mismo color que teníamos, podemos trabajar. Vamos a mirar cómo se hace. Vamos a tratar de hacer esto acá para los dientes. Y vamos pintando, ta, ta, ta. Si cometemos el error de pasarnos por encima del otro color, en este caso no vamos a poder borrar porque estamos trabajando todos los elementos en una misma capa. ¿Qué podemos hacer? Tocar en la tecla I para activar el cuentagotas y volver a pasar el pincel para tapar lo blanco que se pasó o migró a lo naranja que yo tenía. Aquí pues será un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo todos los detalles en una única capa, ¿sí? Y quiere decir que esos detalles están todos pintados acá mismo. Que aquí se ven terribles porque pues cuando uno lo coloca al trazado, pues el trazado oculta absolutamente todo eso y todas las otras capas ayudan a resaltar. Entonces, si venimos a la capa de las sombras,
está en normal, vamos a subirla al 100% porque quiero ver el color tal cual. Le voy a decir que lo copie nuevamente con la tecla I para que copie el cuentagotas y con la herramienta del pincel gaussiano más grandecito voy a hacerle, perdón, está muy marcado. Voy a hacerle una sombrita acá en la parte de abajo de la boca, digamos que hasta allá. Voy a tratar de hacerle unas sombritas a los dientes por un solo lado. Y como estamos trabajando las sombras en una sola capa, las vamos a poder borrar y editar de acuerdo a lo que estemos haciendo. Borrador nuevamente y empezamos a borrar lo que quedó de más. A veces la sombra queda súper chévere cuando uno alcanza a dejarle un espaciecito de blanco entre el borde y la forma, porque eso me va a dar cierto aspecto de volumen. Vamos a tratar de dejarlo más gruesito para que ustedes vean de pronto qué es lo que yo quiero que observen y cómo se va a ver de chévere. Más gruesito esto, otra vez borrador, más pequeño este borrador. Y lo que quiero hacer es que quede acá y que tenga también un huequito aquí. Pero bueno, en el más pequeño se me va a complicar un poco el proceso porque es muy pequeño. Ay, mentiras, atrás. Un poquito acá y aquí. En este, borramos acá este espacio y borramos aquí este. Esto es lo que yo quiero que quede como entre la mitad del color, porque eso le va a dar volumen a lo que yo estoy trabajando. Así, más o menos. Listo. Y acá le vamos a hacer el bordecito y también la parte de acá para que se vea como al bordecito del personaje, que no se ven esas líneas así despegadas, esas sombras despegadas. Ahí está. Entonces, también puedo hacer con este mismo color que la boca se vea más oscura. O si yo quiero una boca más oscura, más aterradora, tengo que hacerla en una capa nueva. Entonces, dejemos esta hasta aquí, bajamos la opacidad por aquí y en una capa nueva, que va a ser únicamente para la boca, vamos a seleccionar el color de la boca. ¿Cómo lo podemos seleccionar? Venimos a los detalles, nos ubicamos acá en la capa de los detalles y le vamos a decir que seleccione con la varita mágica, que es esta herramienta que está de cuarta, que seleccione ese color naranja. Control D para quitar la selección. La varita mágica que aparece acá, ella también tiene ciertas propiedades, un rango de tolerancia que es lo que más vamos a utilizar y que ese rango, entre mayor sea el número, más va a abarcar opciones de colores similares a esta. Entre menor sea el número, va a estar solamente en este rango. Si yo, por decir, subo esto de 32 puntos como está acá a 60, es posible que me seleccione la boca y también los dos ojos, porque el color es muy similar. Probemos. No lo hizo, porque le falta un color. Pero si lo hacemos, venga, miramos, en 80%, puede que lo haga. Ah, mira que no, qué curioso. A veces me pasa que cuando yo quiero seleccionar un solo color, él me selecciona múltiples colores al tiempo. No lo hizo esta vez. Pero entonces, ¿qué les recomiendo yo? Eso lo prueban ustedes. Dicen, ok, el color lo seleccionó bien, pero está cogiendo de más color que el que yo necesito. 20 o 25 o 30, como normalmente está en 32, lo dejamos en 20. Y así, perdón, en 20, no en 220, sino en 20. Enter. Entonces, él me va a seleccionar solo esto. Con este color de detalle, yo voy a venir otra vez acá y creo una nueva capa y esa capa la voy a pintar de negro. Ahí está. Control D. Ya la pinté de negro. Ah, van a ver detalles que se van a salir. Lo vamos a retocar. Pintamos con ese pincel esos detalles que se salieron un poquito acá para que se terminen los bordes. Y cuando ya está así hecho,
Entonces, a este, obvio, yo le tengo que dar una opción de opacidad. Digamos que por acá. Y la dejamos con una opacidad así promedio. Y luego con el borrador grande vamos a darle un bordecito de borrado para que no quede tan fuerte ni tan marcado y que también permita ver el color de base que tiene la boca. Entonces, borrador más grande y borramos todo este borde únicamente, como una pequeña, que destaque un poquito el color el de abajo. No demasiado, pero sí un poquitico, para que esto también le dé cierto grado de profundidad. Entonces, aquí ya lo vamos a tener. Sin el detalle, a ver, control menos. Ahí lo tenemos. Sin ese detalle adicional, pues va a verse muy plano, pero ya con ese pequeño detalle de volumen va a funcionar mejor. Ok, cancelar. Reflejos, está muy alto el color, lo vamos a dejar un poquitín más bajito. O también, a veces los reflejos también son muy chéveres hacerlos con un pincel grande. Digamos, un pincel de 200 puntos. Blanco y hacemos... Ay, perdón, estoy borrando. Pincel grande, más grande y mejor difuminado. Entonces, digamos, este va a ser el borde de acá, este de acá. Bueno, podríamos también trabajar otras sombras adicionales y rescatar esos detalles. Por ahí borramos para que no se perciba tan marcado todo lo que hicimos, sino más bien sutil. Ahí y un poquito acá. Bueno, en realidad esto es más un trabajo de gusto y de dedicación. Entre más ustedes le dediquen tiempo, pues van a encontrar más detalles que le pueden ir agregando para que se vea mucho mejor su ilustración y que capture la idea que ustedes tienen para ese desarrollo. ¿Listo? Ahí lo vamos a guardar y tenemos entonces ya el personaje. Ahora, alguien me va a decir, profe, yo lo quiero mover. Vamos para allá. ¿Qué debo hacer para moverlo? Si yo muevo las capas acá sueltas, voy a mover solo esto y se va a quedar todo eso allá. ¿Cómo puedo asociarlo? Muy sencillo. Cuando yo ya haya terminado toda mi ilustración, le voy a desbloquear la capa del trazado. Le quito el candadito. Ahora yo quiero que todo se mueva como un solo elemento. Voy a seleccionar todas las capas. Atentos aquí. Selecciono el trazado, selecciono esta capa que fue, no sé qué es, quitémosla. No me sirve ni la estoy utilizando para nada. Trazado, trazado, reflejo, sombras. Esta capa 4 es, ok, la sombra que tiene también el volumen de la boca. Entonces esto es boca, boca interior. Listo. Detalles y el color de relleno. Todas esas capas que están ahí las voy a unificar. No van a colapsarse todas, aunque yo lo podría hacer si ya terminé. Pero a mí me gusta dejarlo abierto porque posiblemente más adelante le quiera cambiar los colores y entro y cambio colores y modifico y me sirve. Pero si lo tengo acá y quiero que todo se mueva con uno solo, acá hay como un candadito. Ese candadito se llama enlazar capas en la parte inferior donde aparece el botón de eliminar y también el de crear una capa nueva. Hay uno que se llama enlazar. Cuando yo le pique, a todas las capas que yo tenga seleccionadas, se les va a aparecer como en la llavecita aquí al lado. Esa llavecita lo que va a hacer es que cuando yo quiera mover el personaje o lo pueda rotar, se mueva completo, no se mueva por capas independientes, a pesar de que está por capas independientes. ¿Sí? ¿Claros? Entonces, en ejemplo, yo puedo decirle a esto que efectivamente enter acá. Yo tengo mi castillo y entonces en el ciclo de animación, cuando yo abra acá ventana, animación, oculto primero las capas del personaje. Ah, mentiras, ya les voy a explicar otra más chévere.
Ustedes tienen esto aquí. Esto lo pueden convertir en una carpeta. Ustedes vienen acá y crean una carpeta y todo su personaje, todos sus elementos del personaje lo mandan a esa carpeta. Allá va a estar. Entonces aquí va a llamarse persona, personaje. No se va a mover de ahí porque ustedes ya lo tienen allá en ese espacio. Entonces acá en esta, para no ocultar una por una, lo ocultan todo. Dicen, acá están los keyframes donde va a aparecer en la secuencia del castillo. Vamos a duplicarla las veces que sea necesario. Ay, debía haberlos ajustado con los tiempos. Démosle que tiene 2 segundos. Listo. Ahora que yo ya hice esta secuencia, vengo acá, activo mi personaje. Entonces, en el primero, mi personaje va a estar por acá atrás. Va a empezar a llegar. En el segundo keyframe, control T, el personaje va a entrar a escena. No. A ver, enter. En este no va a estar. En este sí, porque me aparecen todos. Ahora sí. En el primero no está, en este sí. En el siguiente va a estar y va a estar acá. En el otro va a estar aquí. En este va a estar acá. En el siguiente, activo el personaje, va a estar por acá. En este de acá, va a estar acá, control T, mucho más grande. Ay, ¿qué hice? Hice algo mal y borré lo que había hecho antes. Ah, no, ahí está bien. Es que me estaba generando otro espacio. Acá vuelve a estar el personaje más grande, control T, y se va a mover. Ahí, enter. Entonces, si yo hago mi secuencia de animación, ahí lo tengo. Hice una animación sencilla con un personaje ya pintado dentro de un fondo. El fondo también lo puedo pintar y hacer toda la secuencia. Está de 1 segundo, de 2 segundos, de pronto está muy lento. ¿Qué pasa si va de 1 segundo? Bueno, en este momento no es una animación tan larga, pero lo puedo trabajar desde acá. A eso, así lo puedo hacer. Entonces, trabajando específicamente en orden de capas y empezando a generar estos espacios de carpetas específicas donde yo ingrese y pueda modificar este personaje y así trabajando, trabajo de forma más ordenada y mejor estructurada para empezar a organizar todo lo que yo quiera. Ahora, yo ya tengo este aquí, salgámonos del modo de animación, veamos al espacio básico, esencial, y vamos a empezar a pintar el fondo. Entonces, este fondo, igual tenemos una imagen de referencia que estaba acá, este fondo. Igual que en el anterior, vamos a ocultar el personaje. Nuevamente, tenemos el color de base, el trazado, perdón. Luego de ese, acá vamos a empezar a pintar. Entonces, esto es digamos que es una forma más fácil. Yo puedo seleccionar y decir, ah, listo. Esto que está acá, más o menos hasta aquí, va a ser césped. Yo lo tengo acá, busco un color y le digo a él que utilice este color de acá. Ya hice una selección y le digo a esa selección que se pinte con Alt y la tecla de borrar. Ya quedó pintada. Control D para quitar la selección y me vengo aquí para la parte de arriba y lo que puedo hacer es que con el pincel B hago los detallitos, perdón, con ese pincel difuminado, ¿no? Con un pincel recto y más grande. Hago, digamos que la superioridad para que esto quede así como irregular. Por acá, más o menos ahí. Borro con la tecla E, activo el borrador
Y también quiero un borrador que sea sólido, que no sea un borrador difuminado, sino que sea un borrador sólido, para que me borre al ras. Que no me vaya a dejar, bueno, que no me vaya a dejar difuminados raros, sino que trate de dejarlo todo así parejito. Entonces, vuelvo, pincel y pintamos por encimita, un poquitín. Listo, ya hice la capa de la base. Para hacer el cielo, pues más sencillo, creo una capa nueva aquí abajo, busco un color oscuro, negro, y pinto en la capa de abajo. Ahora, quiero que esto tenga como la luz. Voy a generar entonces un degradado. Vengo a la herramienta de degradados que está por acá y le digo que yo quiero que tenga un degradado por este perfil con estos colores. Entonces, negro en la base y quiero que sea azul para que imite la medianoche, por decirlo de alguna manera. Entonces, selecciono acá la opción de degradado y arrastro para que me quede de una vez pintado. Muy pequeño, diría yo. Por acá, ahí ya lo tengo. Entonces, si yo voy a mirar y voy a activar el personaje, ya puedo tener el fondo y puedo empezar a trabajar desde ahí. ¿Qué otra cosa necesitaría? Aparte de este fondo y de este, ¿cómo se llama esto? El césped, las estrellas. Entonces, puedo generarla con pinceles. Por acá en los pinceles, si mi memoria no me falla, hay unos como de splash. Creo que sí. O buscar uno específico que tenga formas de estrellas. Ay, este me gusta. Que son como unas... ay, creo que están muy pequeñitos. A ver, probémoslo por acá y cambiemos esto a blanco. Ah, eso, ahí está. Sigue estando muy pequeño. Maximicémoslo. Eso, ahí puede ser. Creo que hay otras opciones de pincel de estrellas. ¿Dónde estarán? Este que son las estrellas básicas, pero también pueden servir. Esta que es como una, como esas estrellas bonitas que salen en la noche. Entonces yo a esto le puedo dar múltiples opciones de estrellitas. Y de igual forma, si las hago ahí, bueno, estas no se ven como tan estrellas, pero con estas, control T, yo también puedo decir, ah, listo. Acá, cuando active mi modo animación, voy a decirle que no en todas van a estar las estrellas así, sino ejemplo, en esta capa, las estrellas van a ser más grandes y las puedo dejar acá. Enter. E ir mirando entonces, ya tengo una animación más completa, se va viendo esto y puedo ir modificando a medida que vaya creando absolutamente todo desde aquí. Uy, ¿qué más en esta? Entonces, ya hicimos el fondo de las estrellas y hicimos el fondo del cielo, tenemos nuestro personaje, nos falta pintar el edificio. Igual que hicimos con el tema de el Gengar, el personaje, hacemos una silueta P en una capa nueva que ya no esté, o sea, las estrellas van a quedar acá, pero la capa del edificio debe quedar entre las estrellas y el césped. Entonces, digamos que el edificio va a estar acá. Tan, 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 tan. Acá está abajo. Tan, 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 tan. Y acá arriba. Más o menos esta es la forma del edificio. Entonces yo con esta forma de edificio, igual, dentro de la plumilla, pico ahí dentro de la herramienta, hacer selección. Ok, hace la selección y yo vengo acá y le digo, listo, coja un color ladrillo oscuro, puede ser este, y pinte. Ahí está, pintado mi edificio de color básico. Control D para quitar la selección.
Ya yo lo tengo aquí, pues entonces como todo está por capas, entonces miren, si yo lo dejo arriba, él me va a marcar la capa del edificio como yo lo pinté. Si yo lo dejo abajo del pasto, el pasto va a predominar. Y si dejo atrás el cielo, pues el cielo va a quedar en el puesto. Y las estrellas en la mitad van a poder quedar por detrás del edificio para que no vayan a intervenir en la parte de la animación. Y igual al edificio lo puedo seleccionar, creo una nueva capa. A veces a mí me pasa y me parece práctico, ¿dónde está? Quitemos esto de animación. Que yo de una vez creo con control y con miniatura, creo la sombra y me paro en la nueva capa y le digo, ah, listo, ya tengo la sombra creada, vamos a los pinceles, cambio este pincel que tengo acá, un pincel de estos y le digo de una vez a esto que cambie el color y que me haga las sombras del edificio o los colores, bueno, lo que yo quiera, los efectos del edificio a los lados y así como algunas cosas básicas del volumen que va a tener. Bajo la opacidad, más o menos ahí. Y con este mismo, entonces puedo decir, listo, ya aquí tengo el volumen, no me gustó mucho esto, borro que no se ve acá, pero no borro con ese borrador tan recto, sino borro con un borrador difuminado para que me conserve ese volumen de pronto que yo le quiero dar. Ventanas, de pronto que tengan luz, entonces las voy cuadrando y voy perfilando algunas lucecitas en algunas partes. El generar la máscara de recorte de una vez, pues me va a facilitar que yo no tenga que estar borrando luego lo que hice. Y así, pues poder tener una forma más sencilla de trabajar. Hay que buscarse también el tema de hacerse sencilla la vida para este tipo de cosas. No estar frustrados de decir, no pude, no sé, no entiendo. Ninguno de nosotros ha aprendido y nació aprendido. La idea de estos procesos formativos es que ustedes se eduquen. Uno, y dos, pues que empiecen a aprender, porque como tal ninguno nació aprendido y no estoy esperando que sean los grandes ilustradores de la noche a la mañana, pero pues sí que se note que están juiciosos trabajando y avanzando con los espacios. Listo, digamos que ya tenemos nuestro edificio pintado, control D para quitar la selección. En una nueva capita, más sencillo, vamos a hacer las luces. Amarillo, ay, perdón, amarillo. Amarillo. Amarillo, ahí está. Y puedo hacerlas con un destello o también con el pincel. Si yo quiero ser específico que la luz solo está saliendo de ahí, pues yo lo que hago es utilizar un pincel de un tamaño promedio y pinto. Y cuando ya las tenga todas pintadas, puedo también hacer lo del blur para que tengan una sombra proyectada y que se vean así como brillando alrededor. Pero pues básicas se pueden dejar así, pintadas. Algunas con la luz prendida, otras sin la luz prendida y así sucesivamente. Los detalles acá inferiores de los ojos del monstruo, perdón, de los ojos del castillo. Pinté terrible, pero ese es el objetivo. Si no nos queda tan bien, borrador. Ahí está el borrador. Tamaño de borrador más pequeño y empezamos a perfilar. Y como estamos trabajando en una capa independiente, pues no vamos a dañar lo que está en las otras capas. Esa es la gran ventaja de ser organizados y trabajar por capas. Ustedes solo van a editar lo que deben editar en la capa correcta. No van a dañar nada de lo que hicieron en las otras capas, desde que sean organizados. Eso sí es cierto. Porque si son desorganizados, cuando creen las capas, pues van a volverse un 8 y va a ser un poco más difícil. Pero ahí está, como para que ustedes observen y vean cómo podemos empezar a trabajar las ilustraciones. Y de una vez generar animaciones desde ahí mismo, de una forma sencilla. ¿Claros hasta ahí? ¿Seguimos en clase o solo estoy yo? Ah, no, sí, todavía hay gente. Andrés, buenas noches. Estás participando. Ok. Entonces, compañeros,
Este es un nuevo ejercicio de cómo, ay, yo estoy por ahí todo escondido. Este es un nuevo ejercicio de cómo trabajar con Photoshop. Si se dan cuenta, es muy básico, no tiene ninguna otra particularidad. Es un tema de organización y de sentarse a cacharrear. ¿Listo? Entonces, voy a organizar para guardar la clase y que les quede cargada en la plataforma, que ustedes la puedan revisar y continuar practicando y desarrollando. La próxima clase hacemos nuevamente otros ejercicios, de pronto con dudas e inquietudes de las prácticas que ustedes vayan a desarrollar, perdón, ir desarrollando tanto en Illustrator como en Photoshop para empezar a trabajar en ese espacio. ¿Listo? Sebastián, te escucho. Buenas noches. Andrés, Profe, buenas después de noches, ¿cómo Sebastián. está? ¿Cómo ha pasado? Espero que muy bien. Sí, señor, cuéntame. Profe, ahí, ajá, yo siempre con el mismo tema, para ver si después que la suba a su canal, deja ahí el link en el grupo de WhatsApp, para que se nos haga más fácil. Usted sabe cómo es esa plataforma de desayuno. Ok, listo. Yo lo organizo y apenas lo suba les paso entonces creo que la vez pasada lo hice así. Apenas lo subí, les envié a los grupos el canal. O tú te puedes inscribir a mi canal de YouTube. En el canal de y cuando te inscribas, automáticamente que se publique, puedes ingresar a verlo. Él te va a mandar el anuncio. Ah, ok, profe, Aunque, perfecto. aunque no deberíamos hacerlo así, porque pues la plataforma existe para que la usen. Pero pues con el tema de la alternancia a veces, igual cuentan con el espacio para verlas desde YouTube y es más fácil cuando ustedes mismos se suscriben al canal, porque ahí les van a publicar. Yo todo lo trato de subir al mismo grupo. Eventualmente, cuando hay temas de copyright, posiblemente no lo deje subir ahí, sino que lo tenga que subir a Facebook, pero igual también les comparto el link. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias, bendiciones. Sí, señor. Bueno, Sebastián. Andrés Santiago, te escucho. Cuéntame. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, sí, Mm, señor. es que es como más un consejito para la próxima clase. Es que sería como más interesante abrir como el espacio de planteamiento del problema, ¿no? Digamos nosotros, ¿qué haríamos en caso de un espacio laboral? Em, ¿Qué haríamos si, digamos, ponemos un ejemplo, ¿no? Una imagen, queremos hacer una miniatura, cómo podríamos hacer la miniatura, qué problemas pueden suceder en todo el proceso. Así cositas que surjan. Claro, mira, o sea, ese tipo de preguntas es bueno que me las hagan porque yo tengo ya estructurado cómo quiero dictar la clase. Pero si ustedes no me preguntan, pues a mí me queda como muy complicado decir, ¿será que tienen problemas con esto o será que tienen problemas con esto? Entonces, cuando se generen ese tipo de dudas, pregúntenme y miramos cómo se puede solucionar desde la clase para que todos aprendan. Porque, pues, o efectivamente, cada quien puede tener una duda diferente y es muy práctico que no me cuenten, sino que me muestren, me digan, mire, profe, yo tengo este problema, comparte pantalla y me dice, como hace Kerem, que ella me dice, profe, tengo problema con esto, no pude hacer esto o me pasó esto. Si ustedes lo hacen de esa manera y me muestran, no me cuentan, porque es que contándome me queda muy difícil eh, visualizar cuál es el objetivo. Pero si ustedes me dicen, profe, mira, quiero hacer esto, esto y esto, me muestran en pantalla, entonces yo digo, ah, ok, se puede hacer así o se puede hacer de esta manera. Y así también lo podemos hacer práctico. Listo, profe. Entonces, buenas noches, que pasen buenas noches todos. Hasta luego. Listo, Santiago, súper. Sebastián, ¿vas a preguntar otra cosa o dejaste la manito levantada? Ah, como que la dejé levantada, profe. Ok, listo, Sebastián. Escuchamos a Eduard Felipe. Buenas noches, Eduard. Hola, profe, buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí, señor. Listo, profe, es que yo tengo una preguntita. Pues sí que es verdad que esta preguntita de pronto debía haberla hecho al inicio de la clase, sino pues entré un poquito tarde. Pero el Ok. caso, profe, es que resulta que yo ya tengo las tres evidencias montadas a la plataforma.
La del Ajá, animatic, la del storyboard y la del elevator pitch. Pero mi pregunta es, no sé si su merced recordará que hace como fue hace rato, la verdad, hace por ahí unas 3 o 4 clases, yo mencioné que el storyboard que yo hice no me gustó cómo quedó, pero más sin embargo, su merced me había dicho que ese storyboard servía. Entonces, ajá, efectivamente, ese fue el que subí, pero mientras que yo hacía el animatic, yo hice uno como más moderno, por así decirlo. ok. Entonces mi pregunta es, ¿yo puedo cambiar el storyboard? O sea, ¿puedo eliminar el que subí y subir el que hice después o ya el que subí lo tengo que dejar definitivamente? No, si tú necesitas, me dices y cambiamos cuando tenga nuevamente acceso y lo puedes dejar ahí. ¿O qué les recomiendo yo? Cuando yo les hago retroalimentaciones que son muy específicas y que no alcanza a superar el valor mínimo que se necesita para la calificación con la rúbrica, les devuelvo la evidencia con la D para que ustedes la corrijan. Con el ánimo, creo que a varios les dije en las retroalimentaciones, mejora esto, organiza esto y ajusta esto, porque la idea es que todas esas evidencias que ustedes están haciendo en general con el proceso técnico, al final creemos un solo video donde se muestre toda la secuencia de hicimos el guión, creamos el story, hicimos el animatic, creamos los personajes, los escenarios y así sucesivamente. Hicimos el modelado, más adelante creamos el rig, texturizamos y al final hicimos las escenas. Esa bitácora o ese portafolio les sirve es a ustedes. Las evidencias, la idea es que sí las mejoren los que las deban mejorar, los que en retroalimentación se les indicó, porque pues hay cosas que pueden mejorar. Entonces, el objetivo es ese. Chévere que lo hayas hecho y que lo tengas para ti. Si necesitas y te sientes más tranquilo, me avisas cuando yo tenga acceso nuevamente, habilito el espacio, te doy una nueva entrega porque yo ya la califiqué, pero te doy un nuevo espacio para que la puedas volver a subir y volver a calificártela para que quede esa ensayuna. Ah, vale, profe, listo. Profe, otra cosita es que resulta Sí. que yo en estos días miré, no recuerdo muy bien exactamente cuándo, si no me equivoco fue ayer, que miré Ujú. a ver si ya estaban calificadas las evidencias y no me aparece la nota, profe. Bueno, voy a revisar cuando tenga credenciales, reviso porque yo traté de dejar todo calificado ayer. Bueno, en el proceso técnico, porque yo me encargo de calificar todo lo del proceso técnico. Las transversales hay que pedirle el favor a los profes que nos ayuden, pero si es alguna de proceso técnico, yo la reviso apenas tenga acceso y miramos para revisar de pronto cuál es la que no tienes nota. Vale, profe, sí, señor. Pues igual yo miré todas las tres y en ninguna me salía la calificación, profe. Yo pues llegué a pensar que de pronto era que pues de pronto aún no se había calificado o algo. Pero no tienes tampoco la retroalimentación. No, profe, tampoco, nada de nada. Bueno, voy a revisar porque pues yo traté de dejar todo calificado y vi tus trabajos y califiqué y puse retroalimentación a todo. Puede que sea de pronto una falla de la plataforma, que no estamos exentos, pero entonces hay que estar pendientes, yo reviso y miro. ¿Listo? Vale, profe, listo. Muchas gracias. Ok, sí, señor. Señorita Kerem Saray, cuéntame. No, profe, iba a preguntar lo mismo, pero ya a mí ya acabé de revisar y ya me apareció, porque a mí también no me aparecían las notas. Tan raro. Bueno, cualquier cosa revisan porque yo dejé calificado, o sea, yo no, hoy no pude entrar. Honestamente, yo no pude ingresar hoy a la plataforma porque me pidieron que cambiara la contraseña, la cambié y tengo que volver a escribir para que me ayuden otra vez a habilitar mi cuenta y poder ingresar a Sayuna para cargar anuncios, cargar sesión sincrónica y el resumen y también la clase del día de hoy. Pero apenas tenga acceso, reviso. Sin embargo, pues ustedes tienen tiempo, verifican y miran. Y si persiste el problema, me escriben y me dicen, profe, no me aparece la calificación. Entonces yo reviso y miro qué fue. ¿Listo? Bueno, compañeros, los dejo entonces. Pasen una excelente semana, que todo marche muy bien. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Creo que si mi memoria no me falla, ustedes el viernes tienen nuevamente clase con la instructora de matemáticas, con la profe Milena Salgado, para que lo tengan presente y participen de la sesión, ¿vale? Sí, señor. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Espero que estén muy bien. Se cuidan muchísimo. Chao, profe, gracias.
Hasta luego, profe. Chao, Muchas profe, hasta gracias. mañana. Chao, Hasta profe. luego. Chao. Vale, chicos, que estén muy bien. Chao, chao. Juan David, ¿tienes alguna Profe, pregunta? sí, sí, señor. Lo que pasa es que estuve revisando la plataforma, ahorita no me está dejando entrar, pero creo que hay como dos clases para el día de mañana que están a la misma hora. Si no estoy mal, es la de inglés y creo que la de ciencias naturales, creo. Están como a las 7:30, a las 2. No sé Sí. si voy a tratar de entrar a la plataforma. Bueno, igual cualquier cosa yo reviso y si tenemos que correrla, pues la cambiamos, no hay problema. Es que como, o sea, se me cruzaron a mí un poquito los cables y de pronto las clases quedaron montadas, pero pues igual entran a una a la clase sin problema, ¿listo? Listo, profe, vale. Vale, ok, chicos, cuídense muchísimo entonces. Hasta luego, profe. Ay, profe, Bueno, qué pena, le hago una preguntita antes de irnos. sí. Profe, es que yo ayer, creo que fue, te Ujú. escribí. Pues sí te escribí un poquito tarde, qué pena por la hora, sino que es que estaba revisando los trabajos y hay un trabajo que el profesor de inglés no me ha habilitado la actividad y yo le escribí al profesor hace bastante tiempo. Yo ya tengo la actividad hecha hace rato, pero pues no la he podido enviar por lo mismo. Y yo le escribí, pero él nunca me contestó, entonces no sé si tú de pronto puedes decirle a él para que porfa me habilite la actividad y subir la actividad. Listo. Si quieres, envíame el código y apenas yo tenga acceso, yo te la activo y tú le escribes al profe para que te la califique. ¿Pero cuál código? ¿La ficha? O... El código de la evidencia. Ah, ya. Ese código que dice GA, un montón de números, y al Sí, final dice AA1 o AA2, así vienen. Es un código largo de números. sí, señor. Eso, ese código me lo envías al WhatsApp, a mi chat personal, y yo la busco y te la activo. ¿Y cuál es el número 310-362? Sí, Ese es tu número, ¿cierto? ajá. Ah, listo. Entonces espérame, ya busco la guía y ya te envío Eso el me la estimado. envía al WhatsApp y como les digo, apenas yo tenga acceso, respondo todas esas inquietudes que tienen ustedes de acceso a la plataforma para poderlas resolver. Ah, listo, profe. Gracias, qué pena. Que tenga buena Tranquila, no noche. hay problema. La idea es que estamos aquí para colaborarles. Listo, gracias. Buenas noches. Ok, chicos, que estén muy bien, se cuidan muchísimo.